Aleluya. A su nombre, al nombre de Cristo. Bien, le doy gracias y gloria a Dios por permitirme estar aquí una vez más junto a ustedes, glorificando su dulce y divino nombre, y en esta ocasión también hablándoles de la palabra del Señor. Bien, soy su hermanita Hortensia Nay, sierva de Jesucristo por su misericordia, y reciban todos un fuerte abrazo de mi parte. Amén. Vamos rápidamente a la palabra, el tiempo avanza. Pueden buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo, su capítulo 16, versículo 24. Mateo, capítulo 16, verso 24. Y la palabra del Señor van a estar siendo leídas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque ya son fieles y verdaderas. Ayúdanos, Padre, a vivirlas, Dios mío, así como tú quieres que nosotros lo hagamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, y hoy yo quiero hablarles solamente unos minutos acerca de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, estamos hablando de la realización de una actividad que es sumamente difícil e incómoda de hacer y que generalmente va en contra de nuestra voluntad. Estamos hablando de una realización de algo que para nosotros es prácticamente imposible de hacer, pero nosotros sacamos fuerza de donde no tenemos y la realizamos. Pero lo interesante de esto es que una persona que realiza un sacrificio lo hace con la esperanza viva de que cuando obtenga el resultado, ese resultado que va a obtener por dicho sacrificio será tan gratificante que de una manera u otra eso va a compensar el dolor y la lucha que pudo darle dicho sacrificio. O sea, nadie va a realizar un sacrificio sin antes saber y tener claro que ese sacrificio va a generar un resultado positivo para lo que quiere. Porque de lo contrario, entonces el sacrificio sería en vano. ¿Y quién mejor que Jesús para hablar de este tema? Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo vino y murió por ti y por mí para darnos vida. Aquel que fue molido por nuestras rebeliones y fue herido por nuestros pecados. Aquel que supo amar aun cuando lo despreciaron, lo entregaron, lo negaron y lo crucificaron. Él supo amar a la humanidad. O sea, Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. Y por ese buen accionar de Jesús aquí en la tierra, por esa forma tan impresionante en que Jesús se comportó, es que le tenemos como el supremo modelo a seguir nosotros en nuestra vida cristiana. Por ese comportamiento sin pecado que Jesús tuvo aquí en la tierra, porque Él vino 100% hombre y sin embargo como hombre nunca pecó, es que le tenemos como ejemplo a seguir para saber cómo vivir una vida agradable ante el Padre. Y nosotros debemos imitarles. En una ocasión, el apóstol Juan escribe algo muy interesante y dice: amados, no hagáis lo malo, más bien haced lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo ni siquiera ha conocido a Dios. También Pablo escribe: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y a la iglesia de Éfeso le dice: sean imitadores de Dios como hijos amados que ustedes son. Pero a mí me llama la atención algo muy interesante que escribe el apóstol Pablo en una ocasión a la iglesia de los filipenses. Él le dice en esa ocasión: para poder
de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de sus padecimientos, para llegar a ser como Él en su muerte. Aquí Pablo le está hablando algo muy interesante a la iglesia de los filipenses, y se lo divide en dos partes. Lo primero que Pablo hace es que le presenta a Cristo como aquel que vino a padecer por causa de nosotros, como aquel que vino a entregar su vida y padeció y sufrió. Pero luego Él establece una comparación y nos dice, nos da a entender a nosotros que nosotros debemos de seguir los pasos que el Señor anduvo. Nosotros debemos imitar eso que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos amados y hijos de la luz que somos, entonces tenemos que hacer las obras que nuestro Padre Celestial hizo, y debemos imitarlo. Y usted me dirá, está bien, Hortensia, pero ¿por qué tú traes todo esto a colación? Bueno, porque nosotros debemos imitar a Jesús. Y si yo sé que Jesús no se sacrificó un día en la cruz del Calvario, sino que Él vivió una vida de sacrificio, entonces yo debo saber que no es nada más los días de retiro que yo voy a coger ayuno. Si yo sé que Jesús se humilló, no simplemente un día en el Gólgota, ya no, sino que Él vivió una vida de humildad ante el Padre, entonces yo debo saber que no es nada más cuando me jalen a reunión en la iglesia que yo voy a aparentar ser mansa y humilde. No. Si yo sé que Jesús no simplemente demostró su amor por la humanidad un día cuando lo colgaron en ese madero, sino que desde el momento que Él dijo, yo iré por aquellos para darles salvación y vida eterna, entonces yo, como buena imitadora de mi Padre que yo soy, debo saber que no es nada más cuando hay Santa Cena que yo le voy a pedir perdón al hermanito. Nosotros debemos tratar de vivir una vida en constante sacrificio para que el resultado que obtengamos sea genuino y para que el Espíritu Santo entonces haya lugar en nuestra vida, para que el resultado sea verdadero y no simplemente tomar el sacrificio para obtener una unción momentánea como mucha gente hace. No es así. Tenemos que sacrificarnos todos los días por causa de Cristo. Y nosotros leímos un texto bíblico muy interesante y muy estudiado por nosotros. Aquí en el capítulo 16 de Mateo vemos a Jesús conversando con sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos algo muy claro y muy contundente. Él le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y de este texto nosotros podemos aprender varias cosas. Lo primero es que Jesús, antes de hablarle a sus discípulos sobre el sacrificio que ellos debían hacer para ir en pos de Jesús, primero Jesús le habla a sus discípulos sobre el sacrificio que Él haría. O sea, antes de Jesús hablarle sobre negación y sobre la cruz a los discípulos, Él le dice que Él iba a morir en un madero. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros vamos a realizar un sacrificio, tenemos que tener claramente la causa por la que estamos haciendo el sacrificio. ¿Saben por qué? Porque quien no conoce la causa de algo, no permanece en lo que hace. Si tú no conoces el por qué tú estás sentado en esa silla, si tú no conoces el por qué tú estás adorando al Padre, si tú no lo conoces, con cualquier tentación, con cualquier prueba, entonces van a tirar la toalla.
Quien no conoce la causa, el por qué, no va a tener claro el objetivo. Y por eso el Señor primero le habla del sacrificio de Él, para que ellos sepan de lo que el Señor le estaba hablando y para que pudieran entender. Y luego el Señor les habla a sus discípulos sobre negarse y tomar la cruz. Miren, yo les voy a decir algo. Nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a creer en el yo, a creer en nuestra voluntad. Yo y yo. Pero luego que nosotros venimos a los pies del Señor, que le entregamos nuestras vidas a Cristo, entonces tiene que suceder lo que es la negación. ¿Y qué es negarse? Negarse es quitar nuestra voluntad y decirle al Señor: yo voy a hacer la tuya. Negarse es morir al pecado. Negarse es menguar para que Cristo viva en nosotros. Negarse es decirle que no a la tentación cuando se aparezca y tomar la cruz. Ahí es que está lo difícil, porque luego de que nosotros nos negamos, que le decimos que no al pecado, entonces el deseo maligno de la carne se despierta y va a querernos hacernos pecar de una manera u otra. Pero cuando nosotros le decimos que no al pecado y nos abstenemos, le decimos que no y permanecemos en la verdad, entonces cargamos nuestra cruz. Nosotros a veces solemos confundir el cargar la cruz con el cargar la consecuencia del pecado que hicimos. No. Eso no es cargar la cruz. Todo el que peca ya soltó la cruz hace mucho. Si Pedro hubiese cargado su cruz, no le mocha la oreja al hombre. Si Judas hubiese cargado su cruz, le dice que no a esa gente que le ofrecieron y a no a su avaricia, y no niega al Señor y no lo vende. Si Ananías y Zafira hubiesen cargado su cruz, ellos le dicen que no a la mentira y le abren la puerta a la verdad, que es Cristo. Y eso es cargar nuestra cruz. Y es necesario que nosotros lo hagamos. Es necesario que nosotros padezcamos por causa de Cristo. Tener claro que es por causa de Cristo para obtener la salvación eterna que Él nos ha prometido. ¿Y sabe por qué es importante hacer eso? ¿Sabe por qué es importante? Porque así entonces nos mantenemos muy cerca del Padre y podemos decir, como dijo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada o peligro? Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Por lo que estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni persecución, ni desnudez, ni hambre, ni peligro, ni ángeles, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabe por qué nosotros lo haremos? Porque todo lo podemos en Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.